Buenos días. Perdonad porque a ratos he perdido la conexión, con lo cual yo creo que mejor no voy a poner la cámara a ver si aguanta, porque me he perdido algunos minutos en tres ocasiones al menos desde el inicio. Para empezar, quería preguntar en torno a las UCIs, preguntas muy concretas, ¿no? A partir de los datos que habéis facilitado. Y serían, ¿qué reserva de disponibilidad de puestos de UCI existe en este momento? ¿En qué estado se encuentra la habilitación del paritorio del Valle del Nalón como UCI supletoria? ¿En qué fase se encuentra el plan de habilitar puestos de UCI en el Hospital de Mieres, que se anunció hace unos días? Lanzo varias sobre UCIs. ¿Cuántos puestos de UCI hay disponibles en la sanidad privada y cuál es el plan de ocupación de los mismos? ¿Y qué disponibilidad de recursos humanos ha aportado la sanidad privada en este punto? ¿Cuál será finalmente la utilidad del Hospital de Recinto Feria de Muestras de Gijón? ¿Qué personal atenderá ese dispositivo? Y si no me equivoco, en respuesta a una pregunta que se formuló por un portavoz anteriormente, se habló de 5 UCIs, creo que fue la portavoz de Vox. ¿Cuáles son esas UCIs y con qué disponibilidad de puestos? Eh, por nuestra parte, lo que pensamos es que en este momento, el punto caliente, junto con las residencias de ancianos, van a ser y son ya las UCIs. Y si no nos equivocamos, la ocupación real está próxima al 85%. Gracias. Sí, va a disculparme porque no tuve ocasión de apuntar toda la batería de preguntas y voy a responderle alguna y luego ya me dice. Me alegro que tengan esta visión, ¿no? Porque es una visión acertada de que los puntos que nos preocupan a todos, no solo aquí, en el resto del país, son, por un lado, los colectivos que se conoce que son más vulnerables, que tienen una más posibilidad de riesgo, de complicaciones, y por otro lado, en cuanto a los recursos, que sea efectivamente el número de unidades de UCI o de respiradores, que al fin y al cabo es un poco lo que más te puede limitar, ¿no? Esa situación se está dando en otros lugares, no se está dando aquí en este momento, pero precisamente hemos conseguido que, bueno, que la incidencia vaya aumentando más lentamente y nos está dando más tiempo para prepararnos, ¿no? Hay otro punto que yo diría también que es muy importante, aparte de los que ha dicho, y es la atención primaria. Creo que es un punto importantísimo donde hay muchos profesionales, tanto médicos como enfermeras y también administrativos que atienden llamadas telefónicas, que están teniendo un trabajo no solamente muy, digamos, de mucho esfuerzo, sino además muy fructífero. Entonces, gracias a este trabajo, a que lo han hecho muy bien, se ha organizado muy bien y lo están llevando a cabo muy bien, hemos conseguido que no ocurra esta saturación de los hospitales. Y esto está siendo clave porque el número de pacientes que llegan a estar en los hospitales es uno de los que determinan el número de pacientes que van a necesitar la UCI. O sea, no hay más o menos hospitalización por casualidad, sino que hay más o menos hospitalización porque se logra hacer bien a nivel de la atención primaria. La atención primaria que tenemos en Asturias es una atención primaria fuerte, donde llevamos muchos años apostando por ella. No es así en todas partes de España, esa es la realidad. En otros lugares de España se ha optado más por un modelo mixto en el que quien no tiene posibles va a la atención primaria pública y quien tiene posibles tiene un seguro complementario. Y eso es una cuestión estratégica política que ha debilitado mucho a algunas zonas de España ante una situación como la que tenemos ahora de esta crisis epidémica. Es un punto clave también, un punto clave que nos ha funcionado. Yo creo que también los otros dos puntos clave que has mencionado, efectivamente, uno de ellos, que es el de las personas mayores, algunos en domicilio, algunos institucionalizados, está funcionando bien. Desgraciadamente, estamos viendo que hay fallecimientos, pero cualquier comparativa con cualquier otra parte de España nos hace ver que aquí ha trabajado de una manera muy bien coordinada desde el principio, se han detectado los casos pronto, se han tomado medidas, hemos abierto instalaciones adicionales en que poder tratar específicamente a personas en edad geriátrica y eso está también posibilitando que no tengan
esas necesidades de hospitalización de una manera masiva, como está ocurriendo en otros sitios, ¿no? Y todo esto tiene importancia en el último punto, que es el que usted dice, que es el de las UCIs. Actualmente nosotros tenemos un número de respiradores que está en torno a los 200 aproximadamente, de los cuales algunos de ellos, lógicamente, se utilizan para intervenciones quirúrgicas, porque seguimos teniendo intervenciones quirúrgicas, porque nos hagamos una idea, en el UCA, el Hospital Universitario Central de Asturias, de 33 quirófanos que existen, están funcionando todos los días 16, pues porque hay cánceres que hay que operar, hay urgencias que hay que operar, hay trasplantes, y esto necesitan también respiradores, y además muchas de estas intervenciones son intervenciones muy graves que necesitan también una estancia posoperatoria con respiradores. También estamos tratando problemas cardíacos, infartos y otras cuestiones que también necesitan un número de respiradores de las unidades de coronarias, de manera que actualmente, entre unas necesidades y las otras, estamos ocupando un 47% de estos respiradores que pueden llegar a ser un factor limitante y que efectivamente, como usted dice, es del 85% en algunas comunidades autónomas y le aseguro que con cifras bastantes más elevadas, en torno al 100%, y que están llevando en algunos sitios a tomar decisiones trágicas. No es una manera retórica de hablar, se denominan así, una decisión trágica, cuando en una situación en la que tienes que tomar una decisión con un límite de recursos, tienes que decidir a qué persona le das ese recurso, y sabemos lo que eso significa. Esa situación se está dando y, de hecho, actualmente, y esto está relacionado, bueno, pues, con bueno, un informe que ha hecho la Comisión Asesora de Biótica del Principado de Asturias respecto al uso de recursos en una situación como esta, pues se está dando estas decisiones trágicas, y hay que tomar decisiones con un componente ético también importante, además de todo lo demás. Hablando con el Ministerio, efectivamente nos han hecho partícipes de que están elaborando un documento que guíe a los profesionales en situaciones trágicas como esta, en la que tengan que tomar decisiones rápidas y por lo menos tengan una argumentación de expertos con evidencias que les ayude a tomar estas decisiones, o incluso consultando con los comités de ética de atención sanitaria, que bueno, para eso están, ¿no? Para ayudar en estos casos. Yo creo que la situación en Asturias, como le digo, no es aún, no hemos llegado a esa situación y nos estamos preparando muy por delante de las previsiones de que lleguemos a esa situación, pero nuestra obligación es prepararnos para evitar que, si la incidencia llega a aumentar tanto como en otros sitios, nos coja sin estar suficientemente preparados y podamos dar la atención adecuada a todos, ¿no? Yo no sé, probablemente hay alguna otra pregunta por el medio, pero bueno, si usted quiere repetir, le vamos contestando a las preguntas. Discúlpenme. Sí, le agradezco la respuesta. Sí que es cierto, le pediría por favor, en aras, bueno, también a la brevedad, teniendo en cuenta el tiempo del que disponemos, que si pudiéramos ajustarnos quizás un poco más a lo concreto. Hay varias preguntas que planteé que me gustaría insistir sobre ellas y que tienen que ver con lo que preguntaba en torno a en qué fase se encuentra el plan de habilitar puestos de UCI en el Hospital de Mieres. También la habilitación del paritorio del Hospital Valle del Nalón como UCI supletoria. ¿Le Las respondemos? UCIs, sí, le lanzo las que son porque creo que es mejor. Las disponibles, las UCIs disponibles en la sanidad privada también. Y luego, en relación a la ocupación próxima al 85%, esta es la información que nos llega para Asturias. Usted hablaba de la situación de otras comunidades autónomas. Yo le digo, aquí para Asturias nos dan los propios trabajadores este porcentaje. Yo les pregunto cuál es el plan, teniendo en cuenta ese porcentaje de ocupación. Bueno, yo no sé qué trabajadores le dieron, pero a lo mejor le están hablando los trabajadores de un centro concreto, ¿vale? Pero yo le estoy dando los datos de Asturias globalmente, ¿de acuerdo? Una ocupación del 47% de los respiradores que tenemos disponibles. Bueno, a ver, algunos detalles muy concretos que está pidiendo usted sobre el Hospital de Mieres o sobre el Hospital Valle Nalón, pues le voy a dar la palabra a la gerente del SESPA y le puede decir concretamente.
Sí, yo el porcentaje hablaba del 85% de las UCIs, en este momento. Gracias. Buenos días. Concepción Saber, de la Directora Gerente del Servicio de Salud. Bueno, comunicarle que en este momento, como bien dice el consejero, disponibles camas con respirador y monitor en Asturias hay 194 camas, de las cuales a fecha de ayer a las 6 de la tarde había 83 ocupadas por pacientes confirmados COVID-19 o sospecha de COVID-19 y 10 por pacientes no COVID-19. Eso significa que de las 194 camas, 93 están ocupadas, significa que realmente nuestro índice de ocupación es de un 47% de camas. Y es cierto que tenemos repartidas las camas, como estoy diciendo, en COVID y no COVID, ¿no? Recuerda que de las 194 hemos especificado 121 en este momento para COVID y 58 para no COVID, ¿no? Y como le digo, de estas que son COVID, son las 121, estarían ocupadas 83. De manera que tampoco llegaríamos a ese tanto por ciento de ocupación que usted refiere. En cuanto a la habilitación de una nueva unidad con 6 camas en el Hospital de Aguilarón, se está trabajando para ponerla en marcha en breve, solo está ya funcionante, digamos, para poder recibir pacientes, pero sí, digamos que en breve estará ya puesta en funcionamiento. En cuanto a la utilización de MIERES para este tipo de pacientes, decirle que la decisión al final ha sido no utilizarla como tal, aunque se mantiene la posibilidad de que MIERES pueda hacer la atención o reanimación de pacientes o de pacientes que lo requieran por una situación crítica. No va a haber una UBI de COVID dentro de lo que sería MIERES, porque no solamente consiste en una concentración de pacientes, sino que también es una concentración de recursos humanos, en este caso de profesionales de UCI y de tanto médico como de enfermería de UCI, porque al final para un mejor funcionamiento en términos de las unidades lo que se ha hecho es un poco repartir la capacidad que iba a tener Mieres entre el Hospital Universitario Central de Asturias y el Hospital Valle del Nalón. En cuanto si hay algún centro privado, hay un centro privado UCI, que es el centro médico, que dispone de 5 camas, por lo que nos han hecho saber. En principio ellos nos lo han puesto a disposición y ahí están también dentro del plan de contingencia, aunque debido a los recursos públicos que nosotros tenemos, en principio estamos utilizando nuestros propios dispositivos. Y después creo que preguntó también sobre la feria de muestras sobre el hospital de campaña que se está montando en la feria de muestras. Es un hospital en el cual ya existe un plan tanto de instalaciones como también un plan que se está montando, como también un plan asistencial. Y el planteamiento inicialmente está relacionado con aquellos pacientes institucionalizados, o sea, que pueden venir del ámbito sociosanitario y que y que tienen una situación de ser COVID positivos en una situación, digamos, leve o una situación, digamos, no crítica. Eso sería el planteamiento para este hospital de campaña inicialmente, aunque, como ya dije desde un principio, estamos hablando de 144 camas en módulos de 24 y, por lo tanto, en esa preparación se van a ir abriendo escalonadamente y probablemente sería también en relación de cuál fuera nuestra situación en otros ámbitos, ¿no? Por lo tanto, también podrían ser utilizados, digamos, para otro tipo de pacientes, pero inicialmente nace para esos pacientes. Bien, gracias. Antes, simplemente por clarificar, cuando le decía los datos de esa ocupación real próxima al 85%, bueno, nos los están dando intensivistas de Luca, de Avilés, del Hospital Valle del Nalón, quiero decir, no es información que nos llega directamente. Miren, quería preguntarles. Disculpe, antes de por zanjar este asunto, Sí, a ver, un profesional puede tener constancia de los recursos que dispone en su unidad. sí. No, es difícil que tenga constancia de de los recursos que existen en Asturias disponibles, ¿de acuerdo? Tiene que entenderlo. Yo le estoy diciendo que de las 198 unidades que están disponibles para poder ser puestos de UCI si es necesario, y como con las salvedades que le dije, ahí estamos contando respiradores que están utilizándose en quirófanos, en reanimaciones quirúrgicas, en URPAs, ¿de acuerdo? De esos 198 están ocupados el 47%. Y eso es lo real. Eso es lo real. ¿De acuerdo?
Igual que también tenemos disponibilidad de 59 unidades críticas sin respirador, de los cuales están utilizándose actualmente el 15,3%. De la misma manera que de las 3.197 unidades de hospitalización convencionales estamos utilizando el 50,7%, o de otros centros que hemos habilitado, como es el Credine y otros, de 99 camas de total estamos utilizando el 40,4%. Estos son los datos reales que están evaluados a diario. ¿De acuerdo? Esto sufre una evaluación continua porque hay claramente un desarrollo continuo de lo que es la epidemia, la incidencia va aumentando y irán en aumento estas cifras. Y nosotros precisamente lo que queremos es que cuando estas cifras lleguen a unos niveles muy altos, tengamos preparados pues, otras instalaciones, como puede ser el recinto ferial, en el que estamos instalando en este momento 144 camas y bueno, pues los recursos que vayan haciendo falta, por supuesto. Bien, le agradezco los datos concretos que facilitan ustedes aquí, pero bueno, esto me recuerda también un poco a cosas que nos dicen los trabajadores también, por ejemplo, en torno al material sanitario, ¿no? Por ejemplo, en la reunión de la semana pasada alcanzamos a conocer aquí, pues bueno, cuánto material sanitario habían podido comprar, bueno, cuánto había llegado a través de la compra centralizada, cuánto se había logrado adquirir desde aquí, que son datos que muchas veces pues esa falta de información o de transparencia, que bueno, entiendo que ustedes no consideran que tenga que conocerse por parte de los profesionales sanitarios, pero que los profesionales demandan, o algunos profesionales demandan, muchos, tengo que decir, pues bueno, es información también relevante que a lo mejor, bueno, sería conveniente que se supiera más allá, digo, precisamente para evitar lo que usted está diciendo en este momento, ¿no? Uno habla desde lo que puede alcanzar a ver como trabajador en la trinchera, digamos, y los datos pues a veces pueden ser diferentes, pero bueno, las condiciones de trabajo las conocen bien quienes están ahí al pie del cañón. Me gustaría poder continuar con otra pregunta. A ver, ayer conocíamos, por ejemplo, un dato muy concreto que era lo que estaba ocurriendo en Arcelor. Ayer se confirmaba que había 5 casos confirmados de COVID-19, 221 personas en cuarentena. Yo les quiero preguntar si ustedes pueden confirmar que aquí hoy no existe riesgo epidemiológico en la decisión tomada entre la Delegación de Gobierno y la Consejería de Industria en Asturias a partir del Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo. También si cree que puede ser un foco de amplificación de la epidemia por contagios y también por los efectos respiratorios de los niveles de contaminación. Y ahí no se nos escapa que, bueno, Asturias es una de las comunidades autónomas donde más gente continúa trabajando. Aquí aplanamos la curva porque empezamos antes las medidas de confinamiento, pero a día de hoy podríamos tener más riesgos. Me gustaría que pudieran contestar a esas preguntas. Gracias. Mire, por ser muy claro, usted está preguntando si, si hay que cerrar o no hay que cerrar la industria en Asturias. Y una decisión de ese tipo, que desde luego no se hace desde aquí, sino que son decisiones que pueden hacerse desde el gobierno central y que no las hicieron. Yo en las reuniones que hemos tenido en el interterritorial con el ministro, con su equipo, las explicaciones que han dado los técnicos a nivel nacional es que cerrar una serie de empresas productivas como es la industria que tenemos, la industria pesada que tenemos en Asturias, tiene un rendimiento en cuanto a su valor epidemiológico, lo que ellos consideran marginal, y sin embargo tiene unas consecuencias económicas pues que pueden ser muy graves, ¿no? Pueden ser muy graves para Asturias. Yo entiendo que si usted estuviera en Murcia, pues me preocuparía menos, ¿no? Porque en Murcia las empresas que hay básicamente son muchas alimenticias, son de otro tipo, que sí que se consideran esenciales, pero a lugares como Asturias, pues, el cierre de la industria pesada tiene unas consecuencias que hay que tener en cuenta y que a mí no me corresponde, yo no las puedo valorar, ¿de acuerdo? Pero sí le puedo decir que los técnicos en epidemiología, en su momento, cuando se comentó alguna vez estas cuestiones a nivel del interterritorial, consideraban que el beneficio que pudiera dar para esas instalaciones lo consideraban como marginal. Es lo que le puedo decir al respecto.
De acuerdo. Lo considera marginal, por tanto. Quiero decir, era simplemente la pregunta que les planteaba y planteaba desde ese punto de vista epidemiológico. Si quiere, le puedo pedir al director general de Salud Pública No. si tiene alguna consideración adicional sobre esto que le preocupa. Yo más no le puedo La verdad decir. es que, la verdad es que nos Igual. preocupa, pero realmente no nos da tiempo tampoco. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda en este momento o nos queda, si nos pueden confirmar, pero realmente vamos bastante limitados o si no, si nos pueden. Yo os puedo responder. Y bueno, si lo puedo hacer brevemente. Prácticamente tienes agotado el tiempo, pero bueno, a ver, ya hemos decidido que será algo flexible. Bueno, 5 minutos más puedes tenerlo sin problema. Vale, pues si Rafa Cofiño puede aportar algún dato a esto, sería interesante conocerlo. sí, Gracias. en este sentido, un poco respondiendo a la pregunta de si no existe, algo que comentamos también muchas veces, ¿no? El nunca y el siempre es muy difícil de manejarlo, ¿no? En una situación donde manejamos datos, pero donde hay un margen de incertidumbre importante, ¿no? Entonces aquí el balance es el balance beneficio-riesgo de qué supone mantener cierto tipo de actividad, manteniendo unos controles dentro de esta actividad laboral. Esto es muy importante, ¿eh? O sea, lo que siempre se ha planteado es que la actividad que sea esencial es necesario mantener unos criterios de protección y seguridad que garanticen la seguridad de las personas que trabajan en ese entorno. Porque aquí tenemos dos tipos de gravedades que también hemos comentado siempre. Una va a ser la gravedad que ya estamos viendo en términos de morbilidad y mortalidad del virus, pero otra va a ser la gravedad de morbilidad también y de mortalidad del impacto de las medidas que se pueden tomar, ¿no? Y en este sentido, yo creo que el balance de beneficios es algo muy a tener en cuenta. Es posible, desde luego, o sea, es posible, ahora mismo sabemos que desde el momento que hubo un confinamiento global, es posible que tengamos casos y agrupaciones de casos en situaciones donde la gente todavía se reúna. Familias, espacios institucionalizados, aunque se tomen unas medidas que estamos intensificando, y también espacios donde todavía puede haber actividad presencial en el trabajo, ¿no? Eso forma parte del beneficio de riesgo. Lo que estamos viendo, o un poco la propuesta que aquí se hizo desde Salud Pública y a nivel nacional también, es que cerrar determinados tipos de industria puede generar un coste enorme en términos económicos y sociales, ¿no? Como para ser unas cuestiones claves para trabajar en el desconfinamiento, ¿no? Más allá del impacto que pueda tener el virus. De acuerdo. Gracias. A ver, tenía varias preguntas, lo que pasa que, bueno, teniendo en cuenta el tiempo, sobre tests y sobre material también sanitario, sobre material sanitario y no sanitario que se necesita en este momento. Ayer lo preguntaba en industria y, bueno, tenemos información también de cómo está avanzando el proceso de homologación que se está llevando también en coordinación con la Consejería de Industria, pero yo quería preguntarles concretamente en relación a los materiales de protección. Me consta que hay un plan para poder llegar a producir, teniendo en cuenta que Asturias tiene al menos una planta de producción de fibra con la que se pueden realizar mascarillas y que además produce en masa, y sabemos que se ha interesado por ella además tanto el Ministerio aquí en España como desde el propio gobierno francés también. A mí me gustaría saber exactamente en qué punto se está, porque la información que me llega es que se está a falta de homologación por parte de Sanidad, y si ustedes lo pueden confirmar, en relación a la homologación de talleres de producción para producir con fibra que se fabrica aquí mascarillas en Asturias. Eso por un lado, teniendo en cuenta que, bueno, ya hemos hablado de los respiradores 3D y que, bueno, estamos informados de cómo avanza eso, y también sobre la impresión 3D de viseras con pantallas de protección. Y luego en relación y lo lanzo ya, en relación a los tests, les quería preguntar si es posible ampliarlos en hospitales privados, públicos o universidad, el número de test diarios, ¿no? Por nuestra parte creemos que es necesario ampliarlos a sanitarios y trabajadores y residentes en lugares de riesgo. Ya lo venimos diciendo desde hace un par de semanas, de residencias, ayuda a domicilio. Les pregunto si la posición ha cambiado al respecto, y disculpa si en algún momento se ha podido mencionar que, como digo, por 3 veces perdí la conexión.
Y para eso nosotros insistíamos, ya lo dijimos la otra vez, en comenzar de forma efectiva la realización sistemática de esos test a las personas que ingresan en hospitales, el personal de servicios esenciales, de todos los servicios esenciales, las personas de riesgo por patología, edad y convivencia con casos sospechosos y luego todas las personas en los centros sociosanitarios, residentes y trabajadores. Y luego, la semana pasada también lo comentábamos, y lo había comentado previamente en la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales y de Bienestar, sobre el hecho de que se había dejado de dar el número de personas contagiadas en las residencias públicas. Y a nosotros nos parecería fundamental poder dar esa información, ese dato, ese número, tanto de personas fallecidas como contagiadas en residencias públicas y privadas y ayuda a domicilio, fechas en que se hicieron esos tests, en qué residencias, fechas en que se implantaron los protocolos de aislamiento y a mí me parece que es importante conocer a día de hoy, y esa es la pregunta que les hago también, cuál es la situación en residencias privadas, públicas y en ayuda a domicilio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, efectivamente perdió la conexión, pero sí que algunas de esas cuestiones ya las respondimos antes, pero bueno, por la brevedad de que son muchas preguntas, igual algunas hasta me olvido de ella, pero me lo dice si me olvido de alguna. Empezando por estas últimas, yo ya le comenté antes a la diputada, ¿no? Los datos que les vamos a dar son los que son de la competencia de nuestra consejería, me lo va a permitir, ¿no? Pero aunque solo sea por una cuestión de cortesía, pues bueno, cuando ustedes tengan la comparecencia de la consejera de Bienestar, si es que viene bien, que supongo que sí, pues les dará los datos que ella considere, ¿no? Yo creo que nosotros estamos trabajando de una manera muy coordinada y estamos, bueno, pues todas aquellas necesidades que van surgiendo, pues las vamos nosotros de manera coordinada atendiendo y está funcionando bien, es lo que le puedo decir. Sí le puedo decir también que a los ojos de nuestros técnicos y de los técnicos de fuera en epidemiología, los resultados que está habiendo dentro de lo que es la tragedia de que hay personas mayores que están falleciendo no es comparable a la cantidad de personas mayores que están falleciendo en cualquier otro sitio, ya no digo de España solo, sino del mundo, ¿no? Yo creo que se está haciendo una labor muy buena de coordinación y teniendo muy buenos frutos, pero bueno, los datos, lógicamente, que tienen que ver con bienestar, pues lo más adecuado yo creo que es que se lo dé bienestar, ¿vale? En cuanto al tema de homologaciones, yo no sé si hay algún equívoco, pero las homologaciones del material, como usted decía, de estos productos de tipo de protección individual, de máscaras faciales o de utensilios, de tanto los respiradores como el tema de material de protección individual, las mascarillas y todo esto, no son utensilios que se homologan por sanidad, sino que tienen otra canalización y no es sanidad. Estamos hablando de productos que llevan otra serie de homologaciones diferentes a lo que son los productos sanitarios, porque realmente algunos de esos aparatos se utilizan en sanidad, pero otros se utilizan en otros diferentes sitios. Aquí mismo, pues en la administración pública, en diferentes consejerías, ¿vale? Son cuestiones que tienen más que ver con industria, ¿no? Y dentro de lo que es lo sanitario, que estarían lo que son los productos sanitarios, ahí sería a nivel nacional, en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. No es que quiera decir yo que nosotros no nos responsabilicemos de nada, simplemente le informo, bueno, ya antes había salido la pregunta y ya informé en este sentido, no quiero extenderme más. Pero nosotros estamos trabajando en coordinación con la Consejería de Industria en todo lo que tiene que ver con prevención de riesgos laborales, que depende de la Consejería de Industria, es una de sus competencias, y con la Consejería de Ciencia, en todo lo que tiene que ver con innovación, que también es una de sus competencias, porque efectivamente tanto nuestros trabajadores como nuestros pacientes se verán beneficiados de todo lo que se desarrolle a estos aspectos, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es muy importante. Entiendo su preocupación porque la compartimos totalmente, ¿de acuerdo? Yo no sé si hay alguna otra pregunta de las que hice que queda sin respuesta, la verdad no. De todas maneras, ya ha agotado el tiempo, pero ampliamente. ¿Puedo hacer un matiz, Marcelino, simplemente?
Solo un Pero matiz sí de una cosa que ha comentado. muy Sí. breve, muy breve. Sí, sin problema ninguno. No, yo cuando hablaba ahora mismo de homologación, eso sí que lo pude escuchar antes, hablaba de materiales. Yo hablo de homologación de talleres que en teoría estarían preparados para la producción, digo, en coordinación con un plan que hay a nivel del gobierno asturiano, estarían preparados para la fabricación, en este caso, por ejemplo, de mascarillas. Y esa homologación exactamente, si me pueden decir de dónde tiene que venir, porque me consta en algún caso que llevan esperando tiempo y me gustaría saber dónde está ahí el cuello de botella en ese caso concreto. Y simplemente eso. Habría otras matizaciones, pero bueno, con el límite de tiempo lo podemos hacer llegar en todo caso por escrito, igual que pudimos hacer la semana pasada. Gracias. Sí, sí, yo creo que todos le entendimos bien y es lo que le estaba respondiendo. Efectivamente, nosotros estaríamos encantados de que esas homologaciones, que no por parte de Sanidad, sino por parte de otros organismos que tienen más que ver, en este caso, con industria y con otras competencias, son homologaciones que sabemos que en circunstancias normales tardan un año, algunas de ellas es que antes ya estuve desarrollando más el tema, por eso no me Sí, quería... eso ya lo escuché, sí, no importa. Yo me refería al taller y nos dicen que es del Señora SESPA, por eso Gil, les pregunto. Que la respuesta que le estoy dando es a eso que está preguntando, no tengo ninguna duda. Esas homologaciones que tardan en ocasiones, en situaciones normales, un año, que otras que no son con marcado CE tardan meses, sé que se están haciendo trámites de meses en días a través de diferentes organismos. O sea, están trabajando y están consiguiendo lo que es dificilísimo de conseguir, ¿no? Estaremos muy satisfechos cuando esto culmine, pero que no es nuestra competencia, es lo que quería decir.